Muy buenas noches a todos y todas los profesionales que se han podido unir en esta noche y en este importante evento. Mi nombre es Patricia Quintana. Para mí es un honor dirigirme a ustedes a darles la mayor bienvenida a este importante evento, a nombre de Roche Ecuador y de nuestra división Acuchec. En esta noche me compete presentarles a dos grandes profesionales. La doctora Omidres Pérez, especializada en medicina interna, endocrinología y metabolismo, certificada en telemedicina, miembro del Comité de Ética de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, miembro titular de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. Y al doctor Miguel Guevara, médico especialista en gerencia de servicios de salud y derecho médico, coach en salud, especialista en bioseguridad. Ellos hoy nos van a impartir una importante charla que les espero sea de mucho agrado y sobre todo de provecho para ustedes. Recuerden que Roche siempre está a la vanguardia de aportar a nuestros profesionales con un mayor conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por tu presentación, muy amable. Gracias a todos los colegas, amigos de todas partes del Ecuador que se encuentran hoy aquí interesados en aprender en nuevos aspectos relacionados con la atención del desafío que significa para todos nosotros las diabetes y más aún en este momento, ¿no?, tan particular del mundo entero que es la diabetes en pandemia. Hola Miguel, bienvenido, el doctor Miguel Guevara también con nosotros, especialista en gerencia de salud y sobre todo en derecho médico. Queremos tocar de inicio un aspecto muy importante que sé que a todos les va a interesar y vamos a complementar con la parte de telemedicina en diabetes para que llevemos un global, una visión completa de lo que significa telemedicina y lo que significa el rol de este nuevo servicio en salud que es la telemedicina de manera precisa para nuestros pacientes con diabetes. Es realmente un placer poder compartir con todos ustedes, ver aquí ya algunas personas conocidas, algunos amigos que se encuentran ya en la sala y pues me llena de mucha alegría poder compartir y platicar un poco de este tema. Entonces, voy a dejar ahora el micrófono a mi colega y amigo Miguel Guevara, quien comenzará la presentación. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Mientras la doctora me hace el favor y comparte pantalla para ver la presentación, bueno, es un placer para mí. Mi nombre es Miguel Guevara. Vamos en la noche de hoy a hablar sobre un tema muy importante, como es el uso de las herramientas de tecnología de información y comunicación al servicio de las ciencias de la salud. La telemedicina o telesalud, como se llama muchas veces, pero hay unas diferencias de las cuales vamos a ver algo en la noche de hoy. Pero es un tema relevante, es un tema muy importante que nos permite a los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud poder aumentar la accesibilidad a los servicios y servicios con calidad y calidez. Hay muchísimos mitos con el tema de el uso de las tecnologías en las ciencias de la salud, porque estamos acostumbrados a el paradigma de lo presencial, a tener el paciente en el mismo consultorio, a tener el usuario en el mismo consultorio. Pero resulta que ya desde hace muchísimos años, estamos hablando de los años 50 del siglo anterior, de 1950, que ya se vienen utilizando herramientas tecnológicas para el servicio de la salud. Ese uso armónico, no nosotros dependientes de tecnologías, ni que la tecnología en el medio entre los profesionales de la salud y los pacientes, sino que esa tecnología utilizada en forma armónica que ha venido aumentando significativamente el acceso a los servicios. Y
Desde los años 1950 del siglo anterior, a nivel mundial, han habido experiencias, sobre todo en Estados Unidos, en países con grandes extensiones de terreno, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, donde desde centros importantes de investigación científica y de ciencias de la salud y del tema médico específicamente, se ha venido apoyando a servicios que están en zonas remotas, por ejemplo, como la Amazona, eh, el caso de la Amazonía colombiana, de la Amazonía brasileña, venezolana, se han venido desde las grandes capitales apoyando a servicios más pequeños y llevando la posibilidad de concreta, de especialidades, de especialistas, desde muchísimas áreas a estos centros remotos como tal. Y ahora, con la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia y la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 o COVID-19, ha crecido exponencialmente los servicios de telemedicina o la demanda hacia el tema de la telemedicina. Vamos a esperar entonces si colocamos la primera, doctora, me hace el favor. Ok, nos quedamos entonces con esta. ¿Qué es la telemedicina? Estamos hablando de telesalud, de telemedicina, pero específicamente, ¿qué es telemedicina? Según la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2009, vamos a hablar de telemedicina en diabetes. Pase la siguiente, por favor. Bueno, estamos un poco desincronizados, pero ya nos vamos a poner a tono. Ok, entonces, como les decía, ¿qué es telemedicina? Telemedicina es el uso armónico de las tecnologías de información y comunicación al servicio de las ciencias de la salud. Y ese uso de las tecnologías de información y comunicación, de las TIC, debe tener tres parámetros que son fundamentales. El primer parámetro es el hecho de que exista el paciente, el usuario, que es el centro de nuestro servicio. Un segundo aspecto es la participación de profesionales y técnicos de las ciencias de la salud, llámese médicos, psicólogos, odontólogos, profesionales de la enfermería, porque todos podemos hacer telemedicina. Y un tercer eslabón es la participación activa de los proveedores de servicios de tecnología de información y comunicación. O sea, tres aspectos importantes o tres factores importantes. La presencia del paciente o el usuario o de su representante legal cuando es el caso, la participación de los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud y tercero, los proveedores de servicios de tecnología. ¿Y qué se hace a través de la telemedicina? Se puede hacer educación, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e incluso cuidados paliativos. Y todo esto unido, lo que trae como consecuencia es que nosotros podemos aumentar la cantidad de servicios que brindamos, pero también aumentar la calidad y la calidez, aumentar la accesibilidad a los servicios. Entonces, eso es telemedicina. ¿Cuáles son los objetivos de la telemedicina? Uno, como ya les comenté, mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios que nosotros brindamos a la salud entera, a la salud de la población. Mejorar la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud. Contribuir con la promoción, con la prevención, con la educación, con el diagnóstico y con el tratamiento. Y un tema muy importante, la disminución de costos. ¿Por qué? Porque disminuyen algunos aspectos logísticos. Y les voy a poner un ejemplo. Esto que nosotros estamos haciendo en la noche de hoy también es parte de la telemedicina. Aquí tenemos 114 personas en esta sala de esta videoconferencia. Si nosotros tuviéramos que movernos todos, por ejemplo, a una población como Guayaquil, porque en Guayaquil, en un hotel de Guayaquil,
estaríamos haciendo esta videoconferencia, eso implica una enorme erogación desde el punto de vista económico. Tenemos que pagar pasajes, hoteles, comida, lo que dejamos de producir en cada uno de los sitios donde nosotros trabajamos, amén de que tenemos que dejar a nuestra familia, los riesgos que implica el viajar, ya sea en avión, en barco, en vehículo, en tren, en moto, en bicicleta, viajar hasta la ciudad de Guayaquil para nosotros hacer esta videoconferencia. Lo mismo pasa cuando se trata de una relación de un médico con un paciente. Impacta la morbimortalidad de la población general. No es un secreto para nadie el impacto positivo que ha traído los servicios de telemedicina en estos tiempos de crisis, pero también anteriormente, porque nosotros incluso en forma remota, independientemente de la distancia, como profesionales, como técnicos de la ciencia de la salud, como especialistas en una área determinada, nosotros podemos ayudar a un paciente o podemos ayudar a un colega o a un grupo de colegas en la asistencia de un paciente. Y eso se traduce en calidad de vida, se traduce en disminución del amor y mortalidad. Mejora el acceso de la población a contenidos de interés en temas de salud. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de todo el conocimiento de endocrinología o de diabetología que tienen todos ustedes y que puedan transmitir a la comunidad, nosotros a través de este medio de la telemedicina podemos llegar a muchas más personas y con mayor calidad. En estos días comentaba una profesional de la enfermería, decía, qué bueno, la telemedicina permite tener un programa que se llame, por ejemplo, la enfermera en casa o el profesional de enfermería en casa. Así también nosotros podemos decir el diabetólogo, especialista en educación diabetológica, el especialista en prevención y en promoción de calidad de vida y de servicios de salud para los pacientes con diabetes, por ejemplo, nosotros lo podemos hacer a través del tema de la telemedicina. Por eso quiero insistir, cuando veíamos hace unos minutos el concepto, estamos hablando de no solo una consulta de un médico con un paciente, sino estamos hablando de todos esos aspectos integrales como son promoción, prevención, educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hasta cuidados paliativos. Pero todo esto tiene unos aspectos técnicos, unos aspectos éticos, bioéticos y legales que nosotros debemos considerar. Y aquí hay una premisa fundamental, es el hecho de que todos los aspectos éticos, bioéticos y legales que nosotros aplicamos desde el paradigma de la presencialidad, o sea, cuando tenemos el paciente en nuestro consultorio, al frente nuestro desde el punto de vista físico, nosotros tenemos que respetar esos preceptos éticos, bioéticos y legales. Lo mismo pasa en telemedicina. Y esos aspectos éticos pasan por el hecho de que nosotros tenemos que respetar a nuestro paciente, tenemos que respetar la autonomía del paciente, tenemos que respetar los derechos y los deberes del paciente. Tenemos que darle información amplia para que él consienta permanentemente lo que nosotros vamos a hacer sobre ello. Nosotros debemos respetar la información, nosotros debemos respetar el secreto profesional. Nosotros debemos conocer cuáles son los deberes y los derechos de los pacientes para dárselos a conocer y garantizar que se los estamos respetando. Nosotros tenemos que tener claro que a través de la telemedicina, el uso de las tecnologías de información y comunicación, nosotros tenemos que hacer una historia clínica completa, una historia clínica con todos los parámetros de ley. Tenemos que tener algo que es muy importante y que se llama consentimiento informado. Y ustedes se preguntarán, ¿así sea una consulta? Sí, así sea una consulta, nosotros debemos tener consentimiento informado. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, en la reunión de Nuremberg, se decidió que universalmente era un derecho consagrado y legítimo el hecho de que todo paciente tenía que dar su permiso y su consentimiento para que yo como profesional de la salud pueda trabajar sobre él. Entonces, todos esos aspectos éticos, bioéticos y legales que nosotros conocemos y que aplicamos y que yo estoy seguro que ustedes aplican en el paradigma de la presencialidad en su consultorio, también tenemos que traerlo a la telemedicina. Es muy importante que yo me identifique como profesional cuando la relación sea a través de un equipo, de un computador, de un teléfono, de una tablet, de una videollamada, de una videoconferencia con mi paciente.
Yo soy el doctor Miguel Guevara, soy médico cirujano, soy especialista en gerencia de servicios de salud, soy magíster en terapia de la conducta. En este momento me consigo en Colombia y estoy a la orden, pero yo tengo que presentarme con el paciente. Este ejercicio que hice con ustedes lo tengo que hacer con el paciente, ¿ok? Porque ese es el primer paso que yo debo dar. Vamos entonces a tener una relación a través de un sistema híbrido, que puede ser un sistema por videoconferencia, por un sistema de telemedicina virtual y presencial. No solamente nos vamos a ver por telemedicina, entonces yo tengo que explicarlo. Usted entiende, usted sabe cuáles son los riesgos, usted sabe cuáles son las consecuencias, usted sabe cuáles son los aspectos positivos de esta relación, sí. Después que se le explico, después que le contesto todas las preguntas que él tiene como paciente, entonces él me está dando su consentimiento para que nosotros iniciemos una relación médico-paciente a través de la telemedicina. Eso hay que hacerlo, porque es un derecho que tienen los pacientes a nivel universal. ¿Ok? Entonces yo debo respetar esos derechos. Doctora, por favor, pasa a la siguiente. Ok, como ya les dije, muy importante, dos pilares fundamentales de estos aspectos éticos, bioéticos y legales, la historia clínica, y en este caso, por supuesto, tendríamos entonces que hablar de una historia clínica electrónica. Una historia clínica que, por cierto, ya desde el punto de vista legal, hay muchísima legislación a nivel mundial que ya nos respaldan para que nosotros tengamos nuestras historias clínicas como tal. Y el consentimiento informado. Entonces, cuando hablamos de telemedicina y hablamos telemedicina aplicada a los pacientes con una condición de diabetes, cuando hablamos de telemedicina aplicada a la endocrinología, a la medicina interna, a la medicina general, a la enfermería, a la psicología, a la odontología, a la psiquiatría, a cualquiera de las especialidades médicas, nosotros tenemos que estar conscientes que esto es un acto médico y que no es una llamada de WhatsApp, o que no es un mensaje de texto, o que no es solo una videoconferencia. Es una mezcla de todas estas tecnologías, pero que nosotros debemos respetar esos preceptos éticos y legales. Y un acto médico, un acto de un profesional de las ciencias de la salud que no tenga una historia clínica y un consentimiento informado, según la Lex Acta Médica, ese acto está incompleto. Si todo sale bien, está bien, no hay ningún problema. Pero si hay en algún momento alguna reclamación por parte de un paciente o por parte de un usuario o por parte de un representante legal o por parte de una institución y usted como médico no tiene una historia clínica y un consentimiento informado que sea la evidencia de que si hay una relación entre médico y el paciente, ahí hay un gran error y usted se puede ver involucrado en un problema ético, bioético y en un problema legal. Incluso un problema civil, un problema penal, un problema mercantil, dependiendo de la magnitud de esa situación o dependiendo de la magnitud de la querella que quiere imponer el paciente o el representante legal o el familiar en un momento determinado. Así que por favor, apreciados compañeros, la noche de hoy, si les queda esta parte de la presentación, ya para mí es muy importante. Tener una historia clínica y tener un consentimiento informado es fundamental para el desarrollo de una buena relación entre el profesional de la salud y el paciente. La próxima, doctora, por favor. ¿Cuáles son las actividades que nosotros podemos, a través de la telemedicina, tienen aplicación en el manejo de pacientes con diabetes o el paciente con una condición de problemas de diabetes o problemas endocrinológicos en general, o pacientes o usuarios como tal? Ya les mencioné cuando hablamos del concepto. Podemos hacer promoción, podemos hacer prevención en los 3 niveles de Leber y Clark, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Podemos hacer educación, y en este caso podemos muy particularmente hablar de la educación diabetológica. Es fundamental. Podemos hacer diagnósticos, y ya la doctora va a explicar parte de esto. Podemos hacer tratamiento, seguimiento, recomendar alternativas terapéuticas. Podemos hacer rehabilitación e incluso, como les mencioné, podemos hacer cuidados paliativos cuando ya es poco lo que la ciencia puede hacer con un paciente. Pero como nuestro paciente ese es un paciente que
esa relación termina cuando ese paciente en algún momento fallece o el paciente se retira de esa relación, que en algún momento se puede retirar como tal. Y es bien interesante aquí cuando hablamos de todas estas actividades que se pueden hacer en materia de telemedicina y de manejo de pacientes con diabetes, muy importante. Ahorita no se justifica, yo he acuñado en estos días el término de que es historia que nosotros tengamos que hacer ir a algunos pacientes o algunos usuarios definitivamente a un centro hospitalario por algún motivo, por cualquier motivo. Por ejemplo, revisar unos exámenes de laboratorio, revisar unas imágenes, hacer una consulta, por ejemplo, sobre el tema de nutrición o hacer una consulta de ver cómo es la curva de glicemia de un paciente, cuál es el mapeo de tensión arterial, porque no tiene sentido. Ya en el mundo hay una cantidad de equipos de monitoreo que nos permiten hacer un monitoreo 24 horas, 7 días a la semana de un paciente en cualquier parte del mundo. Hay algunas cosas que no podemos hacer por telemedicina. Aquí no van a escuchar de parte de Miguel Guevara o de parte de la doctora Omidre que nosotros estamos proponiendo cambiar el paradigma de lo físico y de lo presencial por el paradigma de lo virtual. No, se trata de un complemento. Pero no tiene sentido que usted haga en este momento ir al paciente para tomarse una glicemia o para tomarse una tensión arterial en un hospital o para hacerle una recomendación nutricional a un paciente de la tercera edad o hacerle una recomendación nutricional o de ejercicio a un adolescente con un problema de diabetes. No tiene sentido. Ya esas cosas se pueden hacer a través de la telemedicina, tal cual como lo indica esta gráfica que estamos viendo en este momento. Doctora, por favor, la siguiente. Entonces, ¿cómo se utiliza la telemedicina en los pacientes con diabetes? Nosotros podemos hacer teleconsulta, nosotros podemos hacer teleasesoría, nosotros podemos hacer telemonitoreo, como ya les dije, nosotros podemos hacer telecuidado. ¿Cuántos de ustedes piensan que el visualizar una herida, por ejemplo, de un paciente con pie diabético, monitorear esa herida de ese paciente, esa úlcera de ese paciente con pie diabético, monitorear cómo se está haciendo la cura en casa, todo eso lo podemos hacer en este momento a través de la telemedicina? Teleeducación, para muestra lo que estamos haciendo en la noche de hoy. Mire, con todos los beneficios, usted está desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de un café si puede salir en este momento, o desde la comodidad de su consultorio. Y usted inmediatamente que termine la conferencia, usted lo que hace es irse y a disfrutar una cena, una comida con su familia. No tiene que estar transportándose, dirigiéndose de un sitio a otro, durmiendo en un hotel. Podemos tener portales de pacientes, citas virtuales, podemos hacer revisión de pruebas diagnósticas, podemos tener un centro regulador, podemos tener control a distancia. Pero recuerden, o mejor dicho, no recuerden, pues no se los he mencionado, les menciono un aspecto importante. Cuando hablamos de telemedicina o cuando hablamos de telesalud, no solo estamos hablando de la relación de un médico con un paciente, estamos hablando también de la relación de médicos con médicos, de profesionales de la ciencia de la salud con profesionales de la ciencia de la salud. Por ejemplo, usted es médico endocrinólogo en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Pero resulta que usted es uno de los pocos endocrinólogos especialistas en educación diabetológica que a lo mejor hay en Cuenca, Ecuador. Usted puede asesorar otro grupo de profesionales de la ciencia de la salud y equipos locales que estén en ambulatorios o en clínicas más pequeñas que no cuenten con un profesional del nivel que usted tiene. Pero resulta que estamos hablando de médicos ecuatorianos que están haciendo su área rural, en poblaciones rurales, en poblaciones dispersas, en poblaciones distantes de los centros, de los grandes centros científicos, de los grandes hospitales universitarios. Se puede tener un centro de monitoreo donde usted está apoyando a través de teleasesoría, telementoría, teleconsultoría, teleeducación a grupos locales que están dispersos en esas poblaciones rurales. Entonces, un médico rural que tiene su enfermera con su equipo local, tamizan un paciente, resulta que ese es un paciente diabético, un paciente en un momento determinado con unas cifras de glicemia muy alta, con una urgencia, una emergencia en ese sentido,
o un paciente con una lesión tipo úlcera que la detectan incipiente en el pie de ese paciente diabético y que usted puede darle orientaciones a ese equipo sin necesidad de que ese paciente tenga que ser trasladado a los grandes centros donde están los hospitales universitarios o las grandes clínicas con alto poder resolutivo. Eso también es telemedicina. Es el uso de las tecnologías de información y comunicación al servicio de nuestros pacientes. Pase la siguiente, doctora, por favor. Entonces, como les comentaba, y aquí la doctora es especialista en la materia, tenemos una gran cantidad de equipos que en este momento podemos utilizar, equipos móviles, muchos de ellos en manos ya de pacientes, que nosotros podemos utilizarlos para poder seguir haciendo un monitoreo. Porque algunos nos preguntamos, y de hecho es uno de los grandes mitos de la telemedicina, pero ¿cómo hago si es que yo cuando mi paciente lo tengo al frente, le tomo la tensión arterial, lo mido, lo peso, le calculo el índice de masa corporal, le hago una glicemia capilar, le mido la circunferencia abdominal, ya iba a decir la cefálica, le mido la circunferencia abdominal, converso con él, lo toco, lo veo a los ojos? Resulta que cuando yo hago esto y me dirijo así a ustedes, ustedes me están viendo a los ojos. Yo lo estoy viendo a ustedes a los ojos. O sea, esos son paradigmas que nosotros tenemos que romper. Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, pero Miguel, viéndolo en los ojos no lo puedo tomar la tensión arterial. No sé cuánto está saturando. Ese primer equipo que está ahí en el extremo superior izquierdo es un saturómetro digital, que yo se lo coloco al paciente en el dedo, el paciente se lo coloca en el dedo y el paciente además en forma remota a través de Wi-Fi me puede mandar a mí, yo tenerlo en mi base de datos y tenerlo en el software o en la aplicación de telemedicina, yo puedo saber cuál es su tensión arterial, cuál es su frecuencia cardíaca, cuál es su respiración, respiraciones por minuto, cuánto es su saturación de oxígeno en ese momento. Ese equipo tan pequeño. El otro equipo es un electrocardiógrafo portátil. El otro equipo ya es un equipo de gran avance que ya comenzó, ya está llegando a América Latina. Es definitivamente el monitor multiparámetro que nosotros conocemos. Es un equipo que mide glicemia, tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, hace un mapa electrocardiográfico. El otro es un equipo de auscultación, es un estetoscopio digital. Ustedes dirán, bueno, pero es que no todos los pacientes van a tener estetoscopio digital. Lo que queremos con esto es que ustedes vean que ya comenzó pues, a llegar y comenzó. En estos últimos 8 meses se ha producido equipos de monitoreo para telemedicina, lo que no se había producido en el resto de la historia de la humanidad. Y aquí otros equipos que, bueno, que ya la doctora también en su momento explicará, que son específicas para el manejo de pacientes con diabetes. La pregunta no es ¿puedes? La pregunta es ¿quieres? ¿Quieres? ¿Te interesa el tema de la telemedicina? ¿Te interesa ampliar tus servicios? ¿Te interesa llevar tus servicios a otro nivel? Bueno, definitivamente esta tecnología que llegó para quedarse es una de las grandes respuestas que tenemos los profesionales de la ciencia de la salud para llevar nuestro servicio a otro nivel, para para llevar nuestro desempeño a un nivel superior distinto a lo que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Estoy pendiente luego que la doctora termine para responder las preguntas que tengan a bien hacer. Gracias. Gracias, gracias Miguel por tu apoyo. Ahora que hemos visto todo esto, vamos a trabajar con un aspecto muy importante, que es el aspecto relacionado, ya conociendo el concepto, ya conociendo la importancia de la telemedicina, la diversidad de opciones que nos brinda a través de la pantalla, poder ayudar a muchos pacientes y a más personas, incluso ya con una amplitud geográfica mayor,
pues es importante que nosotros también evaluemos otros aspectos interesantes. Y me gustaría que los presentes nos dijeran en el chat, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de la telemedicina en diabetes en la situación y en el lugar donde están ahora? A ver, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven la posibilidad de la telemedicina en diabetes hoy? Hoy, 15 de septiembre, en el Ecuador. ¿Cómo la ven? ¿Tienen un chat para escribir? Posible, posible. Ok, me gusta que vean esto como una posibilidad y como una excelente herramienta, porque nosotros en este momento debemos estar como el chico que está en esa imagen, trabajando en función de ver más allá de nuestras narices y de poder lanzar ese visor hacia un aspecto mucho más lejano, porque parte de nuestra obligación y de nuestro derecho y deber como médicos es ofrecerle a nuestros pacientes opciones. Nosotros, todos los profesionales de salud, ya tenemos en la mano lo más importante, que es el conocimiento, que es el manejo de las herramientas científicas, de los puntos claves para poder ayudar a nuestros pacientes. Entonces, es ahora el momento de nosotros llevar ese conocimiento, empaquetarlo de una forma factible para nuestros pacientes y ayudarles, estén donde estén. Para esto quiero mostrarles algunos de los papers. No, hay montones, les voy a presentar algunos y con sus conclusiones más importantes para que puedan apreciar. ¿Qué dicen los papers? ¿Qué dice la ciencia sobre telemedicina en diabetes? Este es uno de los papers, un análisis basado en la evidencia, donde concluyen que las tecnologías de telemonitorización domiciliarias de glucosa en sangre confieren una reducción estadísticamente significativa de una hemoglobina 1C de menos de 0,5, aproximadamente menos 0,5%, en comparación con una tensión habitual. Estamos hablando que 0,5% menos de hemoglobina 1C es probablemente lo que nosotros podemos conseguir con la adición de mayor dosis de algún fármaco oral. Entonces, no es nada despreciable nosotros tener 0,5% adicional usando telemonitorización domiciliaria de glucosa, que, ojo, nuestros equipos de glucosa tradicionales que podemos obtener de manera regular en nuestras farmacias y que la mayoría de nuestros pacientes deberían tener, pues pueden ayudar al paciente a lograr este objetivo. Es decir, estamos hablando de cosas muy factibles y posibles en nuestro medio. Por otro lado, en este estudio bien interesante, donde se hablaba sobre cómo influye la consulta presencial versus la consulta vía telemedicina. Este estudio muestra que en las consultas endocrinológicas vía telemedicina también se puede mejorar de manera efectiva el control glucémico en los pacientes, incluso tanto como una presencial. Por supuesto, para esto es importante, y así lo explica el paper, que la persona esté entrenada. Y el entrenamiento en el uso de la pantalla, de los dispositivos y de la telemedicina es primordial para que esto pueda ser incluso lograrse resultados hasta similares con respecto a la consulta presencial. Y si ustedes ven en estos gráficos, miren las diferencias. Este es el gráfico con respecto a la A1C cuando el paciente va a la consulta presencial versus con consulta de telesalud. Y realmente, si estamos haciendo nuestro objetivo es controlar al paciente y controlarlo adecuadamente, nos está dando visos claros de que tenemos en la telemedicina una herramienta súper eficiente para ayudar a nuestros pacientes. Igualmente este gráfico de ese mismo estudio, donde se observa que tanto face to face como vía telemedicina, pues realmente los resultados se obtienen con respecto a A1C, que digamos es el patrón que andamos buscando todos, lograr el buen control de nuestros pacientes. Seguimos ahora y vemos el efecto de la telemedicina en la hemoglobina glicosilada en un estudio
de revisión, un metaanálisis, y es importante esta conclusión donde llegan estos autores, donde dicen que en comparación con la atención habitual, la adición de telemedicina, especialmente los sistemas que permiten ajustes de medicamentos con o sin mensajes de texto o en un portal web, mejora la hemoglobina glicosilada. Es decir, acompañar. Esto es lo que se llama actualmente el sistema híbrido de salud, que se acompañan, incluso se potencian, se unen estrategias. Y cuando se hace este metaanálisis, ellos colocan los gráficos de todos los estudios que evaluaron y se dan cuenta que la tendencia es hacia franca, satisfactoriamente positiva a favor de la telemedicina en todos los numerosos estudios que revisaron. Esta evidencia pues nos muestra que claramente tenemos en la telemedicina una opción viable, segura y efectiva para controlar adecuadamente a nuestros pacientes. En este estudio, ya en diabetes tipo 1, nos muestra que el uso de la telemedicina en aquellos con diabetes tipo 1 y glicosiladas A1C menores de 8 proporcionan resultados similares tanto en presencial como en telemedicina. No es menos que, es tan efectiva como la presencial, si nosotros nos entrenamos adecuadamente. Más estudios donde dicen que no solamente para el control de la diabetes, sino para seguimiento y control del pie diabético. Entonces, esto también nos va a dar nuevas oportunidades de seguimiento y control del cuidado del pie diabético a través de la telemedicina. Ya no tenemos necesariamente que estar asustados con nuestros pacientes con diabetes porque podemos ofrecerles a través de esta vía un excelente control. Y muy recientemente ha salido las recomendaciones sobre el manejo de la diabetes durante la pandemia del COVID por el Ministerio de Salud del Ecuador. Esta guía de muy reciente emisión habla de la importancia de la telemedicina. De hecho, tiene un apartado exclusivamente para telemedicina, en el cual quise sacar algunos extractos directamente del paper para que puedan verlo y observar la importancia que se le está dando. En diabetes se debe realizar y privilegiar las intervenciones con telemedicina según estas recomendaciones. Deben estar centradas en el paciente y facilitar el autocuidado, la autocuarentena, porque va a precautelar la salud y la vida de pacientes, de médicos y de la comunidad. Realmente para mí es súper importante haber visto este enunciado porque nos permite darnos cuenta que no solamente la telemedicina está ayudando a nuestros pacientes, sino que precautela la vida y la salud de los profesionales de salud que estamos al servicio de la atención de los mismos, ya que para nadie es un secreto la cantidad de colegas y de profesionales de la salud en general que han perdido su vida en esta pandemia por estar en primera línea. Entonces es importante que estemos conscientes de que a través de la telemedicina no solamente cuidamos al paciente, no lo obligamos a salir de su casa, sino es estrictamente necesario y cuidamos la vida y la salud de los nuestros también, cosa que es bien, bien valioso. Por otro lado, se debe promover a todos los niveles, en especial en el primer nivel. Es decir, la telemedicina no es solo para especialistas o es para todos, involucra a todo el equipo de salud. Y también en diabetes tipo 1 mantiene estas guías su importancia con respecto a la relación de la telemedicina y incluso da prioridad a su uso también en diabetes tipo 1. Entonces, esto aspecto súper importante que nosotros lo tengamos claro. Y aún más que en atención por telemedicina se debe reforzar el automonitoreo glucémico con un registro para la toma de decisiones, adherencia a la medicación prescrita, cambios de estilo de vida y control de peso. El automonitoreo glucémico es la mano derecha de la telemedicina. Y si queremos ayudar a nuestros pacientes con diabetes a través de la telemedicina, el caballito de batalla va a ser el glucómetro.
Entonces tenemos que involucrar a nuestros pacientes en la medición estructurada, específica y organizada según cada caso de sus glicemias capilares, lo cual nos va a dar tanto a profesionales de salud como a los pacientes el punto adecuado para tomar las mejores decisiones. Y aquí les traigo un cuadro de este artículo muy reciente donde habla de los tips para telemedicina en diabetes. Y es importante tener los requerimientos tecnológicos. Todo aquel que va a hacer telemedicina tiene que saber que debe contar con un hardware, con un software de video y el software de diabetes, o sea, con los temas y los puntos adecuados en diabetes que usted va a trabajar con el paciente. Además, en la parte clínica tiene que tener una estructura en telemedicina, estandarizar los procesos de visitas en telemedicina, la parte de reembolsos, hay incluso seguros. Clínica electrónica. Telemedicina permite una comunicación efectiva y sobre todo y de manera muy especial ética para paciente y el médico. La relación médico-paciente se mantenga indemne. Y por otro lado, maximizar los beneficios, es decir, cubrir las expectativas del paciente, porque el paciente, así como los médicos tienen algunas dudas o temores con la telemedicina, los pacientes también. Entonces hay que llevarlos de la mano, darles un paso a paso que les permita a ellos acceder al servicio de telemedicina de forma efectiva. La atención paciente céntrica que obliga el servicio de telemedicina es una gran fortaleza que el paciente lo beneficia poderosamente. Asimismo, trabajar en el cambio cultural entre proveedores e instituciones. Y ya estos son, digamos, relaciones que deberíamos nosotros estar estableciendo, los profesionales de salud con los diversos prestadores de servicios para nosotros poder ir hacia una telemedicina engranada en función de la salud. Les muestro esta metodología sencilla, un paso a paso que hemos trabajado ya hace algunos años y que lo cristalizamos y los enseñamos actualmente en nuestros cursos, que es la metodología PCP. La telemedicina tiene un paso a paso, no se improvisa y nunca podemos ni siquiera imaginar que es una extrapolación de la consulta presencial. Tiene su metodología única y precisa. Y ese es uno de los puntos clave que va a garantizar el éxito en la telemedicina. La no improvisación y el llevar un paso a paso. Donde en general se trabajan bajo 3 bloques. La preconsulta, donde ese paciente está buscando una solución y entra este profesional de la salud en el radar del paciente como su mejor opción. Ya en la fase 2, que el paciente está en la consulta de telemedicina como tal, debe incluir unos pasos que agreguen optimizar el encuentro y los resultados de ese encuentro médico-paciente. Y posterior, luego que se cierra la pantalla, esa relación debe establecerse y permanecer con apoyo y servicio al paciente para que se consolide la relación médico-paciente y mejoremos los niveles de adherencia. El futuro es hoy, compañeros. El futuro realmente llegó, está tocándonos a la puerta y lo que necesitamos es tomar decisiones y trabajar en función de optimizar los resultados de nuestros pacientes, precautelando su vida y su salud y la nuestra. ¿Quieren ser parte de esta nueva era? ¿Les gustaría a ustedes estar en esta nueva era? Entonces tómenle por favor un captura a esta pantalla y van a entrar a este link, cambiandotusalud.com/pro/obstáculostm, donde van a obtener una guía gratuita que hemos hecho justamente para los profesionales de salud, donde hablamos de los 10 obstáculos más frecuentes al momento de iniciar la telemedicina. Ya conociendo toda el área de la telemedicina y con muchos años en el ejercicio de la misma y trabajando con todas estas plataformas, hemos detectado cuáles son los obstáculos más frecuentes en los profesionales de salud y en esta guía les vamos a regalar las respuestas a esos 10 obstáculos que generalmente frenan
que usted, querido profesional de la salud, esté dándole a esos pacientes que lo requieren toda su experticia de manera de excelencia y sobre todo a un clic. Espero que estén todos bienvenidos al futuro, llegando a ver la posibilidad de atender a más y más número de pacientes y de mejor manera gracias al uso de la telemedicina. Allí tienen mis redes sociales donde pueden contactarme porque juntos, trabajando en equipo, podremos hacer viral la salud para nuestros pacientes. Pues feliz noche a todos, me encanta que estén aquí y ahora quedamos abiertos a sus preguntas. Vamos a empezar a leer lo que tenemos por aquí. Aquí no habían algunas preguntas. Sí, si quieres, yo las anoté varias, Omidre. Perfecto. Ajá, te voy a hacer las preguntas que son para ti. Preguntan por aquí que si es importante entonces tener una telehistoria, que me imagino que estamos hablando de una historia clínica electrónica o una historia clínica en telemedicina, y la importancia de poder difundir récipes electrónicos. Absolutamente. De hecho, parte de la plataforma que uno tenga a bien usar para este tipo de casos tienen que ser plataformas que nos permitan esos servicios, que nos permitan ese apoyo y que podamos hacer emisión de récipes no solamente electrónicos, sino que vengan encriptados y que incluso deben tener firma digital. Para el Ecuador, las 3 puntos claves en el manejo de la telemedicina es firma digital, consentimiento informado y el uso de plataformas de historias clínicas y de telemedicina que garanticen la seguridad de la data. Eso es indispensable. Con esos 3 aspectos, ustedes pueden cubrir la legalidad en el Ecuador del uso de la telemedicina sin ningún inconveniente. Ok, por aquí preguntan que si es necesario, o sea, hay como 2 o 3 preguntas, si es necesario tener equipo para poder hacer telemedicina. Cuando nos hablamos de equipo, hablamos de equipos de monitoreo como tal. El equipo de monitoreo le sirve al que lo tenga, pero no necesariamente. Por ejemplo, para el paciente con diabetes es indispensable, es de muy alto valor tener su glucómetro porque nos va a decir cómo está la realidad y nosotros le estructuramos sus horarios y el modo de medirse la glucosa y nos da información de altísimo valor. Ahora, cuando el paciente no tiene equipos tecnológicos no hay mayor problema. Nosotros enseñamos cómo usar al paciente, lo puede enseñar en la misma consulta, cómo pesarse, cómo medirse y si tiene equipos de toma de presión en casa, cómo usarlos. Pero siempre el paciente puede, digamos, apalancarse tanto del familiar que está en casa como de lo que tengan disponible y accesible para poder, por ejemplo, trabajar los aspectos clave, monitorear los aspectos claves que requiere para cada caso. Claro, y hay varias preguntas y varios comentarios que indican que recordemos todos la importancia de los aspectos clínicos, de un buen interrogatorio, una buena conversación, una anamnesis que te da más del 85% de lo que va a soportar un diagnóstico. No estamos diciendo que vamos a sustituir solo la distancia o la virtualidad, pero que sí es importante todas esas herramientas que como profesionales de la salud tenemos para poder hacer diagnósticos. Si el paciente tiene algunos equipos de monitoreo, como un tensiómetro, un equipo de glicemia capilar, un equipo como un oxímetro, por ejemplo, de pulso, que nos mide otra cosa, bienvenido. Pero recuerden también algo, que ese paciente puede tener acceso a través de un vecino o a través de un servicio de salud pequeño, cercano o cercano a su hogar, la forma como puede tener pues, acceso a monitorearse esto y le da la información entonces al médico que lo está tratando a través del tema de la telemedicina. Hay como 2 o 3 participaciones en el chat que piensan que si esto es una deshumanización de la profesión médica,
Incluso ya algunos colegas, como es el caso de Rodolfo Méndez, tuvo una participación excelente en el chat y felicitamos al colega que le respondió, pues a la colega le dice que todo lo contrario, que la experiencia que ellos han tenido ha sido una experiencia más bien de un aumento en el nivel de humanización, o sea, un acercamiento, un aumento del nivel de satisfacción de muchos de los pacientes que ya a través de la telemedicina se han visto involucrados y se han visto satisfechos. Y que han visto, incluso que hay trabajos científicos que le presenta la doctora que nos hablan a favor del hecho de que no se trata de una deshumanización. Y recuerden algo, Sí. hice la pregunta y estoy contestando a la vez. Recuerden algo, ya parte de la deshumanización la teníamos incluso en lo presencial. O es que algunos de ustedes no han escuchado pacientes, que espero que no sean sus pacientes, que dicen el doctor ni siquiera me vio a los ojos, el doctor no me tocó, la doctora ni siquiera nunca me llamó por mi nombre, la doctora me llamó cefalea. Yo no soy cefalea, yo soy María Gabriela. Yo no soy glicemia de 350, yo me llamo Miguel José. Entonces, la deshumanización no tiene exclusivamente que ver con el tema del paradigma de lo presencial o de lo virtual. Y aquí hay herramientas interesantes que sí nos van a permitir a nosotros tener una comunicación efectiva y asertiva con nuestros pacientes. Hay otra pregunta que me la hago para mí mismo. Dice, no, que el doctor Miguel trató de decir que era de seguimiento. No, no está en mi léxico esa palabra. La telemedicina viene a ser un complemento de lo que ya nosotros venimos haciendo desde el punto de vista presencial. Hablamos de híbrido, de modelos híbridos, de procedimientos híbridos, de virtual y de presencial. Cuando se pueda presencial, bienvenido. Cuando no se pueda presencial, tenemos el tema de la virtualidad. Pero es un complemento. Es un complemento y no hay una receta de cocina que nosotros podamos decir, tienes que iniciar las consultas presenciales y después le hace seguimiento virtual. No, no, independientemente de eso, ya tenemos experiencia con los dos mecanismos, pero sí nos guiamos más hacia el mecanismo de lo híbrido. Lo que no implica que no podamos hacer solo una relación virtual, también se puede hacer. De hecho, Miguel, las guías del ministerio hablan de que la primera consulta de un paciente con reciente diagnóstico de diabetes debe hacerse por telemedicina, realizando una buena historia clínica y examen de anamnesis complementario y los laboratorios. No, las guías no dicen que tenga que ser primero la de telemedicina o primero la presencial. De hecho, primero la de telemedicina le dan prioridad. La telemedicina la podemos usar de primera control. Sí, lo importante es que el profesional sepa manejar las técnicas. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque la gente y la mayoría de los profesionales están pensando que es trasladar la técnica presencial a la técnica virtual. Y son situaciones completamente diferentes. Tienen muchas cosas en común y buscan un objetivo común, pero tienen vías de desarrollo diferentes. Tienen sus singularidades, la telemedicina, y debemos conocerlas para nosotros poder garantizar que ese paciente que acude a nosotros vía telemedicina no solamente va a quedar satisfecho, sino que estaría dispuesto a volver a repetir la experiencia. Nosotros en este programa con el método PSP, que ya tiene tiempo andando y que lo hemos testeado, los pacientes por encima, con un porcentaje de satisfacción por encima del 90%. Es decir, por encima del 90% los pacientes consideran, de hecho 92.8 exactamente, consideran que la consulta de telemedicina les logró resolver el problema por el cual consultaron. Y el restante, menos de 8%, dice que lo resolvió absoluta inanición, es decir, que no le pasó nada. Todos han logrado cierta resolución. Total, la mayoría. Parcial, un pequeño porcentaje, pero han habido evolución. Y lo más importante es que el 100% de los pacientes que han usado la telemedicina con la metodología
que es lo más importante, seguir una metodología. Con esa metodología, el 100% de los pacientes están dispuestos a repetir una consulta y a recomendar una consulta de telemedicina. Entonces quiere decir que el tema del paciente y su satisfacción en la telemedicina, cuando el paciente es atendido de manera adecuada y sobre todo usando una metodología de trabajo específica y estandarizada, puede ser altísimo sus resultados y su efectividad. Claro, por aquí hay algunas interrogantes sobre el tema de que si solo se aplica a cuando hay una distancia entre los profesionales de la salud y los pacientes. Y cuando revisamos los conceptos y revisamos la legislación que tenemos en muchos de los países, por cierto, la mayoría de esa legislación es antes de la pandemia. Entonces hablan de que hay un denominador básico que debe ser la distancia. No dice cuál distancia, no dice cuántos kilómetros. Pero bueno, nosotros hemos tenido experiencia que nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer telemedicina con nuestros vecinos. Por ejemplo, una persona, un adulto mayor, una persona de la tercera edad, en el momento del confinamiento, del aislamiento estricto, no tiene sentido que usted como profesional de la salud someta a esa persona a la posibilidad de contaminarlo o contagiarlo en el caso de COVID-19 cuando usted puede hacer el uso de estas herramientas. ¿Sigue la distancia? Sí, sigue siendo importante, pero ya usted no necesariamente tiene que ser un paciente que está en una zona rural y usted en una ciudad para poder hacer telemedicina. No, no tiene sentido. Puede ser el paciente estar a 2 o 3 cuadras de ustedes, a 5 o 6 kilómetros, o puede estar a miles de kilómetros cuando yo hago telemedicina con un paciente de otro país. Hay otra pregunta que tiene que ver con el consentimiento informado. Preguntan que si hay modelos de consentimiento informado. Sí, hay cientos, hay miles de modelos. ¿Cómo usted escoge ese modelo? Dependiendo de lo que usted hace. Yo soy especialista en diabetes, yo soy endocrinólogo, yo soy internista, yo soy médico general, yo soy cirujano, yo soy obstetra, yo soy cardiólogo. Casi todas las sociedades a nivel mundial tienen modelos de consentimiento, pero si se aprende, hay una estructura de modelo, hay unos modelos probados, hay unos modelos que cumplen con los preceptos éticos, constitucionales y legales, dependiendo de cada país. Lo único que tenemos que agregar ahí es el tema ahora de la telemedicina, de la virtualidad, de los sistemas híbridos y del respeto al paciente. Un buen consentimiento informado debe comenzar con una buena identificación del profesional y del paciente y de su representante legal si existe, y debe concluir con un enunciado filosófico donde dice el paciente que él está informado y que consciente y en forma libre le dice al doctor que sí vamos a comenzar una relación terapéutica en este caso. Y debe concluir con otro enunciado filosófico que diga que en cualquier momento yo te puedo rechazar el consentimiento que te di. Esos son los parámetros generales. Y hay una pregunta interesante que la doctora siempre tiene una respuesta magnífica para esa pregunta, que es, hay un software, ¿cuánto cuesta? Eso no es lo importante, pero escuchen la respuesta de la doctora. El software es en telemedicina como el estetoscopio en la medicina presencial. Usted lo necesita, le puede ser de mucha utilidad, hay muchas marcas, pero lo más importante y lo que te va a hacer médico no es el estetoscopio, es la técnica y saberlo usar. Entonces es muy importante que el software, por supuesto, sea elegido. Yo aprovecho la oportunidad de que los que estén interesados en ese tema, el día jueves vamos a tener una conferencia de esto en nuestro grupo privado, el ABC de la telemedicina, que lo tenemos por Facebook. Todos los profesionales de salud están invitados a estar en ese grupo. Pueden buscarlo, el ABC de la telemedicina, y vamos a hacer una clase solamente de eso, para que se den cuenta. Pero el software no es telemedicina, así como estetoscopio no es médico. Simplemente es un instrumento que hay que saberlo utilizar. Obviamente que queremos usar un buen estetoscopio que nos acompañe en el proceso del diagnóstico y de la evaluación del paciente. Igual queremos usar un buen software que nos cumpla con los criterios de seguridad de la data, del manejo de la información adecuada y que sea profesional para que nos permita no solamente recibir la data y guardarla adecuadamente, sino emitir récipes, informes, material para pacientes
con encriptado y con seguridad correspondiente, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros tenemos que saber elegir, así como elegimos el estetoscopio, yo quiero un Littmann, yo quiero un Riester, yo quiero X, ¿no? Igual, tenemos que tener ciertas características para poder elegir concienzudamente y de manera estratégica ese equipo que nos va a acompañar, que en este caso va a ser un software, pero que hoy, en las leyes ecuatorianas, el software para la telemedicina debe estar incorporado porque es la forma de garantizar la seguridad de la data. Es muy importante. Cuenta, Miguel, abre ahí tu micrófono. ¡Ay! No quieren escuchar a Miguel. Por favor, Nelson, que tiene muteado, estás muteado, Miguel. Ok, gracias, Nelson. Por aquí hay una pregunta de el amigo Francisco. Él dice, buenas noches, excelente charla. ¿Cómo sería el registro electrónico del consentimiento informado? Bueno, Francisco, la doctora respondió parte de esta pregunta. Un software, una aplicación, que es lo ideal para nosotros poder hacer telemedicina con todos los parámetros que pide la ley. Cuando tú compras algún software o alguna aplicación, ya estos deben venir con ciertos parámetros. Debe tener una historia clínica y esa historia clínica debe comenzar con un consentimiento informado. La pregunta es, ¿cómo hago? ¿Necesito la firma del paciente, la aprobación? No, ya hay muchísimos países donde es legal que usted haga una grabación de la teleconsulta, de la teleasesoría, donde usted le diga, mira, aquí está, léase esto y si está de acuerdo, le da clic en este botón. Lo importante es que quede una evidencia, en este caso electrónica, demostrable, reproducible, que diga en un momento determinado, sí, aquí cumplimos con todos los parámetros, aquí está el consentimiento, aquí está la historia, aquí están los recipes, aquí están las evaluaciones, aquí está toda la información que el paciente me envió, exámenes, controles, imágenes, todo eso. O sea, es demostrable. Es como que desde el punto de vista físico le vayan a hacer a usted una auditoría y le pregunten, nosotros queremos revisar ese caso. ¿Hay consentimiento informado? Sí, aquí está. ¿Hay historia clínica? Sí, aquí está. ¿Usted vio los exámenes de laboratorio? Sí. ¿Tomó nota de esos exámenes? Sí. ¿Hizo una evolución del paciente? Sí. Igual que en el físico, lo único que vamos a tener ahora en un formato digital, demostrable, reproducible, evaluable, auditable permanentemente. No por último, pero antes de terminar, quiero con mucho respeto hacer una consideración. Cuando estamos en medios electrónicos y escribimos en letra mayúscula, significa que le estamos gritando al otro. Entonces, una recomendación general es aprendizaje. Aquí también hay unos mecanismos de respeto como tal. Excelente conferencia. ¿Cuánto tiempo para los controles? Bueno, ya eso depende desde el punto de vista clínico y de cada caso como tal. Sí, y de acuerdo al estado del paciente. Un paciente que tenga desajuste reciente, nosotros deberíamos estar viéndolo de seguido, una consulta por lo menos a los 15 días o al mes, pero ese paciente debe tener su esquema estructurado de glicemia capilar y puede estarla enviando para que nosotros podamos tomar decisiones de ajustes de manera dinámica de acuerdo a cada caso. Lo importante es que se haga un seguimiento y que gracias a la telemedicina, pues nada, podemos hacerlo así a un clic y es una maravilla porque el paciente puede estar controlado hasta un punto incluso 0.6% menos de hemoglobina glicosilada si nosotros añadimos telemedicina al ajuste, al seguimiento y control de nuestros pacientes. Entonces, los estudios son bastante contundentes al respecto. Ya un paciente estable, tú puedes hacer su control cada 3-4 meses, un paciente sin problema. Yo generalmente a mis pacientes les doy un esquema estructurado y les digo que por lo menos 3 a 5 días antes de la consulta se hagan ese esquema estructurado en casa y me lo envíen para yo saber no solamente el resultado de los análisis, sino también tener un espejo de la vida real del paciente en casa, lo cual es de gran utilidad, porque como bien sabemos, no todos los laboratorios tienen hemoglobinas glicosiladas estandarizadas por el método del DSST-DIC, y pues son pocos los laboratorios, realmente muy pocos los que lo tienen, y estamos trabajando con hemoglobinas glicosiladas en su mayoría que no son estandarizadas.
Entonces eso va a hacer que probablemente el valor que uno obtenga a través de la determinación de la glicosilada no sea tan consistente. Entonces, pues, puedes complementarlo con ese esquema de glicemia capilar en casa de acuerdo a el tipo de terapéutica que esté recibiendo su paciente, ¿no? Estaba revisando y había dejado, creo que una consideración sin darle respuesta. Habían algunos planteamientos de algunas personas que opinan que, bueno, pero que esto a lo mejor va a ser para donde haya tecnología, donde tenga acceso a el caso del Internet, que no en todos los sitios los hay. Una cosa importante, apreciados colegas, es que una de las tantas cosas que ha desnudado el tema de la pandemia ha sido las grandes brechas sociales que tenemos a nivel internacional. Y los países latinoamericanos no escapamos a eso. Y el caso de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de donde tenemos participantes esta noche, no escapamos a esa realidad. Lo que sí es que hay un gran esfuerzo por parte ya de muchos gobiernos de comenzar a implementar sistemas tecnológicos para que pueda haber acceso a tecnología en todos los territorios. Por ejemplo, aquí hay un tema interesante. Los gobiernos están pensando en este momento colocar acceso a la tecnología, por ejemplo, tecnología por Internet en muchísimas áreas rurales, porque así estarán cubriendo varias áreas. Dos de esas áreas más importantes son la educación, que quedaron muchos de nuestros niños sin acceder al sistema educativo por falta del Internet, y la otra es el tema de la salud, pero también es el tema de la seguridad, del deporte, del entretenimiento, de la cultura y la recreación. Pero le estoy hablando de esas dos básicas que son las que nos tienen esta noche reunidos aquí, educación y salud. Entonces, imagínense cosas como esta. Usted va a tener un médico con un equipo de salud, un área rural, donde debe tener en los próximos meses, semanas, años, debería tener acceso a Internet. Y desde ahí tener lo que se llama un centro de telemedicina, que es un monitor con unas cornetas, con una buena cámara, y que él tenga entonces acceso remoto a todos los centros de salud de su país, donde hayan centros de control y centros de monitoreo. Antes hablábamos de referencia y contrarreferencia. Esto es que este médico rural en una población X del Ecuador puede tener acceso, por ejemplo, con la doctora Midres en un hospital en Cuenca, o con la doctora Midres en su casa, o con su consultorio privado. ¿Por qué? Porque la doctora a lo mejor es la persona encargada en Cuenca de monitorear todo lo que es el programa de diabetología. Entonces yo tengo acceso a la doctora. Doctora, necesito una consulta, tengo un paciente con estas características, y la doctora dice, bueno, hagamos una cosa, el paciente vive cerca del ambulatorio para las 5 de la tarde, ¿es posible? Sí, doctora, no hay problema. Paciente y el equipo de salud local con la doctora, con su equipo de salud central, hacen entonces una teleconsulta, y la doctora hace una teleasesoría, una telementoría sobre ese equipo local que va a ir en beneficio de la salud de ese paciente. Sabemos que hay sitios donde es inaccesible desde el punto de vista de Internet. Sí, sí lo hay. Por eso las brechas sociales que no las podemos ocultar. Pero veamos lo positivo. Allá hay un gran porcentaje de la población que tiene acceso a la tecnología. Entonces, aprovechémosla, disfrutémosla, pongámosla a la orden de esa gran cantidad de población. Así es, y además de permitirle la oportunidad a los pacientes que tienen acceso a la tecnología, hacerlo. Cada día es más frecuente, y nosotros lo que queremos realmente es que como profesionales de salud que estamos trabajando en este grupo de pacientes tan importantes y vulnerables como son los pacientes con diabetes, entendamos de que hay opciones para ayudarlos aún estando en casa, y que el control de ellos va a depender de qué tanto nosotros podamos tener la capacidad de entrenarnos y de incursionar en esta nueva área para poder brindar esos servicios a más personas y además poder expandir nuestro servicio a incluso más allá de la ciudad donde vivimos. Entonces esto es un reto y a la vez una maravillosa oportunidad para nosotros poder dar más y mejor a todos los que lo necesitan. Patricia, ¿estás por allí?
Sí, doctora Omidres, acá estoy. Muchísimas gracias. Una reunión muy valiosa. Les agradezco muchísimo, doctora Omidres y doctor Miguel. Y gracias a los participantes. Esperamos que esta charla, conferencia, pues les ayude muchísimo en estos momentos en que estamos prácticamente teleconectados con los pacientes y tratando de darles la mejor y óptima atención. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y yo creo que esto es para continuar. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Hasta Feliz noche a luego. todos. Gracias.